Hola, somos alumnas de la Universidad de Galileo. Y estamos en el 9º trimestre de la carrera de Licenciatura de Comunicación y Diseño. El curso Historia del Diseño dado por el licenciado Eddie Palencia. Y tenemos la oportunidad de compartirles 5 temas que van de la mano de la historia del diseño gráfico, en los que están el futurismo italiano, el estilo milanés, la cultura de la Unión Soviética, el Art Deco y la historia de la Bauhaus. Quédense con nosotros. Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca del futurismo italiano. Este futurismo se dio entre los años 1909 y 1916. El nacimiento del futurismo tiene solo un objetivo. Sus artistas reaccionaban contra la decadencia cultural que se encontraba en Italia en ese momento. Un país que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX había sido una ciudad hegemónica respecto al arte. O sea, su cultura en ese entonces estaba en su mayor auge en todo lo que se referiría al arte. En este momento, muy delegada en la producción artística, y sus artistas querían recuperar esa hegemonía hacia un entorno en la ciudad de Milán, la ciudad más desarrollada industrialmente y cultural de ese entonces. Entonces, ya habíamos hablado bastante de lo que era arquitectura en lo que se refiere al futurismo italiano. Cuando hablamos de arquitectura, pero también a la escultura o la literatura, hay que hacerle un enfoque, ya que no solo se trataba de arquitectura, sino que también de escultura y de literatura. Y sobre todo, es un movimiento comprometido a nivel político, o sea que todas sus pinturas, todas sus obras de arte también iban enfocadas en lo que era la política. En lo que se respecta al arte de ese entonces, también hay que romper con todo lo anterior, pero no solo desligarse, sino partidario de destruir todo lo que estuviera ligado al pasado. O sea, ellos querían como crear un futuro en ese entonces, olvidarse de todo lo que tenían en el pasado. Es por eso el nombre de futurismo italiano. Y publican 3 manifiestos y 2 de ellos eran con la pintura, en el año 1909, 1910 y 1912. Este último decidido exclusivamente a la escultura. Esos 3 años antes mencionados eran los que tenían mayor auge en lo que era la pintura, escritura y arquitectura, pero como lo había mencionado, el último, que es el año 1912, es donde sobresalió la escultura. Y la estética en el futurismo casi les une más cosas que rechazan que una identidad propia. Pero el futurismo se dedica en los manifiestos a criticar algunas corrientes anteriores. Y vamos a mencionar las 3 que criticaron más, pero a la vez sobresalieron en lo que es el futurismo italiano, que está el neoimpresionismo, que es todo lo que nosotros conocemos como puntillismo. Es todas esas obras de arte que se realizan con puntos rellenos, ya sean en degradé o a colores o en blanco y negro. También está el cubismo, que es excesivamente intelectual, carece de espontaneidad y automaticismo. También, por último, está el simbolismo, pero curiosamente parte de la producción incorpora temas psicológicos que entroncan directamente con una pintura simbolista. Entonces esos 3, lo que es el puntillismo, el cubismo y el simbolismo, fueron los que formaron parte mayormente en lo que se refiere al futurismo italiano. El estilo milanés. El diseño gráfico publicitario empalmó con mucha naturalidad Italia en los años 1939. Esto sucedió cuando Italia debió resolver el problema de la necesidad de transporte individual, siempre manteniendo un bajo costo y un mantenimiento económico. Se comenzó a desarrollar y perfeccionar las plantas matrices para sacar la mayor potencia del diseño con el tamaño menos posible y la menor cantidad de materiales. Uno de los símbolos más importantes fue la motocicleta Vespa, como respuesta económica, funcional y democrática para el transporte individual, diseñada por D. Ascanio. Toda esta experiencia sirvió para que técnicos y diseñadores la utilizaran en otros campos de la industria. Esto unió la tipografía y los elementos gráficos, construyendo una versión de la gráfica suiza. Esto dio a la transmisión de nuevas sensaciones visuales y tácticas, por lo que ahora conocemos como la originalidad.
El diseño de comunicación gráfico y industrial italiano le debe mucho al futurismo y al racionalismo. Este movimiento futurista y su ideología fueron usados por su fascismo. Este movimiento futurista y su ideología fueron usados por su fascismo, y es lo que llevó a Benito Mussolini, un político italiano, al poder. Cultura de la Unión Soviética. Esta cultura pasó por varias etapas durante los 69 años de existencia de la Unión Soviética, que fue enriquecida por personas de distintas nacionalidades de cada una de 15 repúblicas de la Unión. Eso quiere decir que la Unión Soviética estaba formada por 15 repúblicas o países, aunque la mayoría de ellos eran rusos. El Estado soviético apoyó a las distintas instituciones culturales, pero también llevó a cabo una estricta censura, que quería decir que ellos también tenían sus reglas, aunque apoyaban a las personas para que la cultura soviética fuera mejor, pero la principal característica de las actitudes comunistas hacia el arte y los artistas en el periodo entre 1918 y 1929 fue la libertad y la experimentación significativa con varios y diversos estilos, con el esfuerzo de encontrar un estilo soviético distinto al arte. Al principio los artistas y los escritores obtenían una gran cantidad de libertad, pero muchos huyeron de Rusia. A causa de su oposición al gobierno bolchevique, Lenin era un hombre tradicional en el arte. Odiaba los nuevos ismos, futurismo y expresionismo, quiere decir, y quería que el arte fuera conservado a la forma tradicional. Sin embargo, no hizo nada para disuadir la difusión del futurismo en Rusia. Art Deco. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular a partir del año 1920 hasta el año 1939. El Art Deco influyó en las artes decorativas como arquitectura, diseño en su totalidad y en las artes visuales como moda, pintura, escultura y cinematografía. Este arte se inspira en las primeras vanguardias y fue influenciado por el constructivismo, el cubismo, el futurismo y otros. Esta influencia en el diseño gráfico se expresó en formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques, rectángulos y simetría. Este arte también se caracteriza por los materiales que utiliza como aluminio, acero, laca, madera, piel de tiburón y piel de cebra, entre otros. Algunos ejemplos del Art Deco en edificios son el Ayuntamiento de Búfalo y también el edificio Chrysler. Bueno, entonces en esta ocasión les vamos a hablar un poco acerca de la historia de la Bauhaus. ¿Sabías que la Bauhaus es un nombre que se deriva del alemán Bau, que significa construcción, y Haus, que significa casa, y que fue la primera escuela de diseño en el siglo XX? Eso abarca entre los años 1919 hasta los años 1933. Fue mucho tiempo. También fue la Escuela de Artesanía, Diseño, Arte y Arquitectura, surgida de la unión en la Escuela de Bellas Artes, con la Escuela de Artes y Oficios por medio del arquitecto Walter Gropius en Weimar, Alemania, conocido también oficialmente como la Staatliche Bauhaus, que significa Casa de la Construcción Estatal. Y también pertenecía al arte vanguardista. Era así como que estaba influenciado con lo social y lo político, porque con el final de la Primera Guerra Mundial comenzaron a surgir movimientos, así como que revolucionarios que aspiraban a provocar una renovación radical de la cultura y también de la sociedad, que con la necesidad de encontrar nuevos caminos en cuanto al diseño y la composición fue que surgió todo eso. Imagínate, ellos como que querían buscar un cambio radical en cuanto a la cultura y el arte, entonces decidieron buscar nuevos caminos y darle oportunidad a muchos artistas. ¿Sabías también que el objetivo de la escuela, encabezado por Gropius, era reformar la enseñanza de las artes para lograr una transformación de la sociedad burguesa? Su contenido crítico y compromiso de izquierda causarían su cierre en 1933. Y para Gropius, la base del arte estaba en la artesanía. Y por primera vez
Esto fue algo así como que revolucionario y que nos cambió nuestra manera de vivir, por así decirlo, a nosotros los diseñadores, porque por primera vez el diseño industrial y gráfico fueron considerados una profesión. Imagínate, o sea que nosotros antes éramos como nos consideraban como unos que solo practicaban nuestro hobby o nuestro deporte favorito, ¿verdad? Y todo, pero gracias a la Bauhaus es que nosotros ahora, los diseñadores y los artistas, somos considerados como unos profesionales y nuestro trabajo como una profesión. Ah, sí, ya que se establecieron las bases normativas y los fundamentos académicos, tal y como los conocemos ahorita en la actualidad. Antes de la Bauhaus estaban dos profesiones que no existían del modo en que fueran concebidos dentro de esta escuela, que eran los artistas y nosotros los diseñadores. Entonces, la escuela tuvo 3 sedes. A ver si sabes cuáles son las 3 sedes. En Weimar. Así es. En Dessau. ¿Sí? Y en Berlín. Sí, y de esto se distinguieron 3 etapas, de las cuales vamos a hablarles un poquito de cada una a continuación. Bueno, les voy a hablar de la primera etapa. La primera etapa fue en Weimar, que abarcó desde la fundación de la escuela en 1919 hasta 1923. Y esta fundación se dio con la idea del arte como respuesta a las necesidades de la sociedad. Se pretendía eliminar las diferencias entre artistas y artesanos, además de intentar vender sus propios productos realizados en la escuela para dejar de depender del Estado. O sea que no querían ya ser parte del gobierno, querían darse a conocer así como ellos mismos, ¿va? Sí, porque como ellos como que dependían todo de lo que era el gobierno, entonces ellos querían ya establecer esa diferencia que hay entre un artista y un artesano. Exacto. Porque un artista es alguien que crea, alguien que innova, alguien que crea todo desde cero, desde su imaginación. En cambio, un artesano sí es una profesión muy linda, porque no vamos a desprestigiar a los artesanos, ¿verdad? Pero son aquellas personas que crean a base de un prototipo o que crean bastantes copias, como por ejemplo los artesanos en barro y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Sabías también que en 1923 el gobierno exigió a la escuela que mostrara lo que estaba haciendo? Y por esto se realizó la primera exposición de la Bauhaus. O sea que tuvieron la oportunidad de poder ellos demostrar lo que ellos estaban trabajando en la escuela. Y durante estos 6 meses los alumnos trabajaban en los distintos talleres. Así bajo la metodología de aprender trabajando. Ah, qué interesante. Sí, porque yo creo que escuché algo de eso, que en ese tiempo realizaban también un curso obligatorio. Exacto. ¿Cómo era que se llamaba ese curso? Se llamaba, creo que se llamaba Borgus se llamaba. Que era conocido posteriormente como el método Bauhaus, ¿verdad? Porque fue creado por el arquitecto Johannes Itten, donde se investigaban los principales componentes visuales que estaban en la textura, color, forma, contorno y materiales. De esa forma, al salir de la escuela, o sea, todos los alumnos que salían de esa escuela, salían con una formación completa en lo que era dibujo, modelado, fotografía, diseño de muebles, escenificación, danza y tipografía. Qué interesante, emprendieron bastante en esos talleres. Ahora le vamos a hablar de la segunda etapa, que abarcó desde 1923 hasta 1925. A partir de 1923, la Bauhaus llevó a cabo un cambio de dirección con la incorporación del profesor Laszlo Moholy-Nagy. Y él se opuso a la introducción de las ideas de constructivismo ruso y neoplasticismo. Eso significa el movimiento artístico iniciado en Holanda con el ideal de llegar al escenario del arte eliminando el superflow. ¿Qué queremos decir con superflow? Eso quiere decir que queríamos eliminar lo común, lo simple. Queríamos ya crear diferentes estilos ya más originarios de nosotros, ¿no? Sí, porque en esa época Herbert Bayer, que estudió en la escuela durante 4 años, o sea, él era alumno de la Bauhaus, fue el publicista más destacado de toda la escuela Bauhaus. Y Gropius, que era el director, lo nombró el director de impresión de publicidad. O sea, se destacó tanto que tuvo el honor de ser nombrado por Gropius en ese tal rango, ¿verdad? Entonces, en 1925, siguiendo el principio de eliminar lo superfluo, que era lo común, como habíamos dicho, ¿verdad? Era dejar lo esencial. Entonces fue ahí cuando un diseño de una tipografía donde se eliminaron todas las mayúsculas y las serifas, entonces desde ahí fue cuando se creó una fuente geométrica, y fue gracias a este estudiante, y fue cuya versión digital recibe el nombre de Archetype Bayer. Con esos principios se estableció un nuevo estilo tipográfico y los fundamentos de una nueva tipografía que surgió
de la academia o de la escuela Bauhaus, y es por eso que lleva ese nombre, como ahora conocemos la tipografía Bauhaus, ¿verdad? Sí, qué interesante. Me imagino que esa tipografía en ese tiempo fue algo nuevo, innovador de él, ¿no? Así es. Ahora le vamos a hablar de la tercera etapa, que transcurrió desde 1925 hasta el cierre de la escuela en 1933. La Gran Depresión desencadenó la necesidad del cambio de la sede en la escuela de Dessau en 1925, una ciudad industrial ansiosa por potenciar su oferta cultural, sí, por la cultura que tenían. En esta nueva sede, la escuela se instaló en el edificio más emblemático de la Bauhaus, diseñado por Walter Gropius. Ya regresamos a él, ¿va? En 1925, debido a las continuas presiones del gobierno, Moholy Nagy abandonó la escuela, y 2 años después, Walter Gropius dejó la dirección a manos del suizo. A ver si sabes quién es. Creo que es Hannes Meyer. Exactamente, sí, él fue. Entonces, imagínate, tuvieron que pasar un gran proceso todos los de la escuela, ¿verdad? Y eso de que era para como promover la cultura y el arte, ¿verdad? Pero lamentablemente tuvieron varias etapas y fueron decayendo, pero no se dieron por vencido, porque junto con Gropius, varios profesores abandonaron la escuela, sí es cierto, o sea, que como que la descuidaron y se olvidaron de ella, pero también era por los conflictos que existían en esos lugares. Entonces, en 1930, la dirección pasó a cargo de Ludwig Mies van der Rohe. Entonces, con la llegada de los nazis, imagínate, tuvieron que todavía enfrentar a los nazis a Dessau. En 1932 fue eso. Vino el cese de la ayuda financiera a la institución, o sea que el gobierno ya dejó de apoyarlos. Y eso que al principio, recuérdate que estaban en contra, porque no querían que ellos hicieran lo que estaban haciendo, es cierto. Exacto. Entonces la escuela ahí fue cuando tuvo su último traslado, en lo que era ahí Alemania, que fue en Berlín, hasta que fue ordenada su clausura el 11 de abril de 1933. Yo creo que para muchos de los artistas y diseñadores esa fecha los marcó, porque que le hayan clausurado la escuela, que les habían abierto sus puertas a poder realizar lo que ellos más querían y lo que ellos les gustaba hacer. Entonces las autoridades alemanas, o sea los nazis, para eliminar cualquier rastro de cosmopolitismo judío y de arte decadente y bolchevique, fue que dieron por clausurada la Bauhaus. Ay, me imagino que cómo se sentían los estudiantes después de aprender tanto y después de dar su creatividad y dar todo en esa escuela, que se cerrara fue algo grande. A mí me hubiera dolido. Ahora, tanto Mies van der Rohe como los profesores y alumnos que fueron perseguidos por el régimen huyeron del país y se instalaron en Estados Unidos, donde siguieron con sus ideales y donde Laszlo Moholy Nagy estableció la nueva Bauhaus. Y ahora es el instituto, está en Chicago. Sí, entonces, como te digo, no se dieron por vencidos. No. Aunque en 1932 fue que la clausuraron por completo, en 1933 no se dieron por vencidos. No. Ahora la Bauhaus se encuentra en Chicago y está más cerca de nosotros, ¿verdad? Pero en 1996 hay que realzar esto, la obra Bauhaus en Weimar y en Dessau. O sea, las instituciones que se fundaron en esos 2 lugares fueron nombradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto es un poco resumida lo que era la historia de la Bauhaus y que para nosotros como diseñadores ha sido un aporte muy importante. Unos temas muy interesantes que tienen mucha relación en torno a la historia. En el estudio verde estamos aquí. Tú dices, escuches, y yo RBD. Y todo el mundo en coro decía, Galileo.